Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco le ha agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. Pan y trabajo. Pan y trabajo. Pan y trabajo. ¿Qué te parece? ¿Qué dice, amigo Martín? Muy bien, che. Estamos en una nube, acá hemos caído en una nube. No, Nueva. Como decía Box Day, es una nube, no hay duda. Se mueve como una nube. Se mueve ¿Se como acuerda una- de ese? No. ¿Te acuerdas? Es un viejo tema de rock de Box Day. ¿eh? Usted sabe más de rock que yo. El único sobreviviente de Box Day. Mirá, cómo va empalmándose. Box Day es la voz de Dios. Sí, en la latín. Biblia, la Biblia. La Biblia de Box Day. El único sobreviviente es Ricardo Zulé, de la agrupación original, ¿no? Ajá. Que era un trío. Sí. Y bueno, y fueron desapareciendo. ¿Qué va a ser? Bueno, pero acá estamos, presentémonos, porque ¿qué hacemos acá? Bueno, yo. ¿Usted vio luz y subió? Yo vi luz y subí. Yo vi como una luz divina Ah, que me iba, bien ahí. me iba orientando, me iba guiando y dije, bueno, vamos a seguirla. Y llegué acá a este estudio, colores rojos, verdes, violetas, en fin, linda combinación, ¿no? ¿Y quién nos unió? Pancho. Pancho. ¿Es necesario decir quién es Pancho, los oyentes? Sí, porque algunos van a decir, No estamos hablando del Cisco Kid, ¿eh? No, Oye, no. Pancho, Por eso. no, estamos hablando de Francisco. Pancho Villa, no. Pancho Villa. Por eso. No. Estamos hablando de nuestro Papa argentino, el Papa Francisco. Así es. Y quien está hablando es mi amigo Guillermo Robledo. Y tenemos otro señor ahí que también está, Karim Paz, ¿ya lo tenemos ahí? Está sí. ahí estamos, mira. Sí. Ahí está. Ese es el trío de los Panchos, ¿eh? ¿Cómo? El trío de los Panchos. El trío de los Panchos. Bueno, ahí lo tienen. Qué extraordinario. Qué placer verlos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Karim? Bueno, ahí para los Muy que bien. no lo conocen, Karim Paz, el sheikh de la mezquita Altawit de Flores. Ajá. No sé si lo pronuncié bien o no. Corregime, Karim. Sí, Tauhid. Bien. Bien. Que este programa nace por una iniciativa de él. Así es. ¿Eh? Karim, ¿qué significa Tauhid? ¿Qué sé yo? Tauhid quiere decir hacer la unidad. Ah, pero qué interesante. Mirá vos. En esta época de tanta fractura por todas partes, ¿no? Y bueno, El Tauhid es la acción de Dios. Dios es uno y une. Mirá qué bien. Bien. hermosa Bien, poesía claro que divina. Sí. Bueno, les contamos a los oyentes que este programa Puentes de Diálogo fue la idea de Karim, que nos la trajo a Martín. En realidad le hicimos un reportaje acá en la radio. Claro Y que surgió sí. la idea de hacer un programa que mantenga, digamos, no solamente viva, sino potenciada para adelante lo que fue Francisco, su papado, 12 años. 12 años y de días. papado, ¿sí? O toda Y su días. vida, si querés, y toda su proyección, o sea, para que no se apague. Ajá. Esa fue la idea, ¿no? Ujú. Decir, para lo cual dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, ninguno de nosotros, bueno, Karim sí es religioso, pero nosotros no somos, yo soy creyente católico, pero no somos religiosos, Karim sí. ¿Y por qué no nos ponemos, uno de los ejes del programa es juntar a la gente que tuvo experiencias con Francisco? Y que la Exacto. cuente, la potencie, la desarrolle. De hecho, Karim, yo tuve, saben, el Observatorio de la Riqueza, que nació gracias a la bendición de Francisco, Ujú. y Karim, que también tuvo su vínculo cuando estaba acá en la capital y después cuando fue papa. Y entonces dijimos, pero hay un montón de gente que tiene vivencias hermosas, misiones, cosas que le encargó Francisco, que le hizo hacer, etcétera, lo que sea. Bueno, todo eso no se tiene que perder. Por supuesto. Tenemos la memoria de Clelia. Bueno, me puse en estos días, este día surgió hace una semana, miren,
Así de rapidito es. Y gracias a los chicos de Radio Con Aguante, que ahí están Guillermo y Marcos, conseguimos este espacio para empezar, que ojalá empezamos con 1 hora, después sea grande, ¿no? Ojalá. Porque hay tanta gente que se ha interesado, hay tanta gente que se ha interesado en esta cuestión de decir, bueno, no solamente una nostalgia de Francisco, sino una potencia para adelante. Claro. Porque Francisco, como todos sabemos, yo voy a hablar un poquito rápidamente el eje del programa, es decir, Francisco, si hay algo común que dijo, dijo de la periferia al centro. Así Estando es. en el centro. Así En un es. centro ni más ni menos que siendo Papa en el Vaticano, en Europa, integrante de la OTAN. Y además un dato, él pacientemente durante 12 años, por primera vez en la historia oficial de la Iglesia, dejó en minoría a nivel de los cardenales, a los cardenales europeos, a los eurocentristas. Las periferias. O sea, Por él eso potenció la mismo, periferia. O sea, por lo que eso. dijo lo hizo. Claro, Fíjense, claro. no es que lo dijo Claro. y no lo hizo. Y esto es muy importante. Es fundamental. Muy importante. Sí, porque no se puede revertir eso. Claro. Eso no se puede revertir. Y eso es un gran desafío para adelante, que es una forma, me parece a mí, de haber potenciado. Cuando decís las periferias, estás hablando del pueblo de Dios, Exactamente. que es la categoría del concilio que puso en igualdad al pueblo de Dios con la iglesia institución. Y esto lo hizo Francisco, lo institucionalizó con esto que vos acabas de decir, ¿no? Porque no hay que olvidarse de una cosa. En este mundo global habitado por estos personajes que somos los seres humanos, que somos bastante complicados, en la casa común, para traer un concepto de Laudato, de la encíclica Laudato Si de Francisco, las 3/4 partes de la humanidad están bancando a 1/4 parte. Por la falta de redistribución de la riqueza que hay. Esas en el- 3/4 partes son la periferia, que decía Esa él, parte ¿no? está en Latinoamérica, en África, en Asia. Sí, pero igual Y en el Francisco- sur, sobre todo. Y dentro de los países centrales también, ¿eh? Sí, Porque sí. Francisco, cuando hablaba de las periferias, no hablaba solamente de los países del sur global o del tercer mundo, como se le quiera mencionar. Hablaba también de los pueblos que vivían dentro de los países que son del centro. Claro, que tiene que ver también con la inmigración. Los barrios, la inmigración, ya lo sabemos todo lo que Francisco luchó ahí, los barrios pobres, las villas. La periferia era un concepto amplio, No nos olvidemos no solamente que geográfico. cuando él asume... Sí. Abdul, ¿querés meter Sí. algo? Dale, a ver. Un concepto. Sí, yo quería meter un bocadillo. Sí. Dale. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. Invocamos a Dios para hablar. Y muy interesante lo que decían ustedes, el tema de la periferia y el centro, ¿no? El centro para un hombre de fe y de razón, el centro es Dios. Cuando se corre el centro de Dios y de sus representantes hacia la periferia, como el caso de Europa, que es periferia en relación a Jerusalén, en relación a Meca, agrego yo. Ujú. Entonces, esa es una ida a las periferias descuidando la centralidad o pretendiendo creer de que la centralidad es periferia y la periferia es centralidad. Lo importante que pasa con el Papa Francisco es que la centralidad europea reconoce en un gesto que, bueno, hay que reconocerle, que es un mérito, reconoce su impotencia. O sea, se dirigen a la periferia para buscar una ayuda a la salida de la crisis y el invocado es Francisco, un argentino. Esto tiene mucho para analizar y mucho para, digamos, sacar de riqueza de esta situación. Pero básicamente cuando Francisco es la voz de las periferias ahora hacia el centro, empieza un diálogo fundamental y empieza un movimiento muy importante que es el retorno a las periferias, que en rigor están más cerca de la centralidad que la supuesta centralidad europea.
De todas maneras, no es un tema para pelear ni para, digamos, echar en cara. La periferia es bastante noble, bastante, digamos, generosa. Y lo que quiere sí es que haya justicia. No quiero acaparar la opinión, quiero decirles esto y después seguir dialogando con ustedes, pero cuando el Concilio Vaticano, de alguna manera muy eurocéntrico todavía, tiene el gesto de reconocer de que hay una crisis, y el Papa Juan XXIII dice de abrir las ventanas para que se ventile, algunos se resfrían, dice. Esa ventilación, cuando se llega a América Latina para escuchar la voz del pueblo de Dios en América Latina, como la Iglesia entiende que son sus feligreses, resulta que se dan de cara con un tema que en la centralidad mucho no se hablaba. La centralidad estaba más preocupada en la trascendencia, tal como la entendía a su manera, más que en la inmanencia de la situación de injusticia, como ustedes dijeron, en la que 3/4 de la parte de la humanidad sostiene a una parte y hay una distribución muy injusta y demás. Y ante esa situación hay una preocupación del tema de la justicia, que no es un tema menor en la enseñanza profética, ¿no? Porque procurad la justicia y lo demás se os dará por añadidura, dice el dicho profético, y por lo tanto ahí comienza un movimiento y un proceso, que Francisco y termino con esto, Francisco es un hombre que señala ese proceso, que la importancia de seguir avanzando en ese proceso. Él habla, mirá, fíjate si no habla de ir de la periferia al centro, que dice de volver a la iglesia de prerromana, una iglesia que está más cerca de Jerusalén que de Roma, y una iglesia que de los primeros cristianos, que es la antesala de la centralidad de la aparición de Jesús en la tierra. Claro que todo esto que yo estoy diciendo es teología islámica, ¿no? Yo no estoy diciendo nada, digamos, que ningún musulmán no sepa y conozca. En principio, si es un musulmán medianamente instruido, ni siquiera muy finamente instruido. Así que bueno, creo que al haber elegido para este ciclo de programa alguien que tendió puentes de diálogo con la periferia, alguien que le dio voz a la periferia, alguien que hizo por este proceso de buscar la verdadera centralidad para bien de todos, europeos, no europeos, del tercer mundo, del segundo mundo, del primer mundo, realmente es un gesto hacia la paz mundial, al Fratelli Tutti, a la fraternidad mundial, a reconocernos como familia, hijos de Adán y Eva, y creo que en ese sentido la radio, ojalá, o el programa Puentes de Diálogo, teniendo como eje analizar todo el legado de Francisco para que no se pierda en el olvido, sino que al contrario, sea lo que él quiso que sea, que fuera una bandera en camino hacia la meta, bueno, recuperarlo. Así que yo le agradezco también a Guillermo, a vos Martín y a Marcos, que está allá detrás del micrófono de la operación, porque yo tuve esta idea, pero digamos, motivado por la capacidad que vi en Guillermo y en ese programa al que me invitó de generar este diálogo, ¿no? No hay algo que no se le puede discutir a Guillermo, es su capacidad de diálogo. Es un gran mérito. Y bueno, a Martín lo conocí a partir de Guillermo y esperemos que mucha gente se sume a buscarle el cascabel al gato, porque estamos en una crisis muy grande y uno de los mensajes de Francisco es: esta crisis que abarca a todos se resuelve con todos, si Dios quiere. Exactamente, ¿no? Yo coincido, bueno, totalmente, por eso estamos acá, ¿no? En definitiva. Y y vos sabés que te quería contar una anécdota personal. De casualidad, yo viajé en el mes de abril a Italia. Y justo cuando voy a tomar en el avión, fallece Francisco, ¿no? ¿Ah, sí? Fallece. O sea que yo viajé a Roma
con Francisco fallecido y viví todo ese proceso con toda la gente que me escribía de acá, estás viviendo un momento histórico y qué sé yo. Yo te puedo decir, el amor, el afecto que este hombre dejó en el pueblo era impresionante. Por donde pasabas, ¿no? Te hablaban bien del Papa Pancho. Y te voy a contar una anécdota personal. Pernocté durante 3 noches en un convento de monjas, ¿no? En un convento de monjas, a través de un contacto que nos habían hecho. No nos cobraron nada en un mango, sino que nosotros donamos la noche. Cuando llego, una monjita polaca, divina, me pregunta de dónde venimos, ¿no? Y yo le digo, de Argentina, en mi italiano muy primitivo, tal vez precristiano, ¿no? Y En entonces, arameo. y le digo, venimos de Argentina, le digo, somos molto triste per la morte del Papa Francesco, le digo, nostro Papa, il Papa argentino, per noi il Papa Pancho, le digo, ¿no? La monja me sonríe, me agarra la mano y me dice, Argentina, terra santa. ¿Vos sabés que yo me puse a llorar? Nunca pensé que iba, porque uno, viste que la Argentina siempre está puteando. Me lograste emocionar un poco. Sí, escuchándote pero nomás. muchísimo. Entonces, realmente el legado que nos ha dejado este hombre como ser humano, como pontífice, como pastor, como estadista, es impresionante. Y no podemos dejar que caiga en saco roto, en bolsa rota, ¿no? Sí, Así no, que... mira, lo que vos me decís realmente es el objetivo un poco del programa. O sea, que esto no fermente. O sea, Francisco hizo la parábola del grano de mostaza. O sea, sembró, y nosotros tenemos que mantener el huerto para que esa mostaza en un momento se expanda, como es la parábola bíblica. Además recuerdo una nota que algún periodista le hizo de cómo se solucionaba el despelote en el mundo. Y él lo dijo con 2 palabras: justicia social. Esa que Justicia social. Acá hay un presidente que dice que no existe. Sí. Es mala palabra. Y hay un es robo. Hay un personaje, Karim, que vamos a ver si lo contactamos para invitarlo al programa. A ver. Y yo también a mi programa lo quiero también entrevistar. Es un cura, el cura rockero. Ajá. Es un cura que es un personaje que primero fue músico de rock. Después parece ser que participó hace varios años atrás de un espectáculo para juntar plata para los inundados. Y el tipo se enamoró de los curas y estudió para ser cura. Y hoy es cura, pero es cura rockero, y le contestó al presidente de la República hace pocos, 15 días atrás, cuando el presidente de la República dijo que la justicia social es una porquería y qué sé yo. No, le dijo, usted no sabe absolutamente nada de justicia social, ¿no? Y le contestó con fundamentos religiosos, ¿no? Y así que bueno, lo ponemos en la lista. Lo ponemos en la lista y creo que nos vamos a divertir mucho en este programa. Sí, la idea... Quiero aclarar algo. Sí. Yo al cura rockero, César, estás hablando, yo me acuerdo, tiene un nombre italiano. Sí, y inglés también. Compuesto. Sí, no sé si estamos hablando del mismo, pero César, el padre César, es una persona que es del barrio nuestro, de Floresta. Exactamente, de Flores. Se crió jugando a la pelota con los turcos y los rusos, ¿viste? Conoce bastante ¿Qué personaje? de primera mano. Sí. Y sí, es un amigo, o sea, va a ser muy importante que venga. Tengo entendido que Francisco le dijo, trabajá esa beta, ese lugar, o sea, porque él de alguna manera planteaba la temática de que hasta qué punto es compatible, o que en apariencia un cura, ¿cómo va a ser rockero? Imagina un cura con una guitarra. Pero la cuestión es que en aquel momento Bergoglio le dijo, no, vos tenés que trabajar esa área. Y además él tiene una relación extraordinaria con todos los motoqueros del país. Mirá, qué interesante. Mirá.
Sí, sí, sí. Él lo ama, los motoqueros lo tienen como un referente religioso, Ah, mirá qué un bueno. padre de ellos. Y en el ambiente de rockero también lo quieren muchísimo. Y, y bueno, va a ser un placer que venga así desde ya. A mí me pareció un personaje maravilloso, ¿no? Sí, sí, más con lo que acaba de decir Karim. Muy Mirá original, vos. ¿viste? Sí, 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 sí. Mirá Así vos. que, Sí, por eso, mirá, yo hice el listado para tirar ideas para que Sí. la gente que ve el primer programa sepa por dónde vamos a ir, digamos, Claro, ¿no? claro. En este programa que yo creo que va a andar muy, muy bien. Por ejemplo, Gustavo Vera ya me dijo que sí, que viste Sí, me sí. mandó una nota de lo que están haciendo ellos con la Laudato Si en La Matanza. Vamos a leer Ahora después la vamos a una leer colaboración de ratito. Gustavo Vera que nos mandó. Después, y con él vamos a tratar de que venga Sánchez Orondo, que fue el presidente de la Academia Pontificia de ¿Qué Ciencia. te parece? Y ahí, Karim, te pido a vos que hables con la gente de Irán, porque por ahí algunos conocen a Karim, otros no lo conocen. La mezquita de Karim está vinculada, no sé cómo será institucionalmente, pero responde a los chiitas de Irán. Exacto. O sea que para nosotros es un honor poder hacer un programa junto con, en este momento donde es uno de los lugares más atacados por los países imperiales, Irán, y sobre todo estigmatizado en la Argentina por todo lo que ya sabemos. La verdad que yo lo sentí como un gran desafío. O sea, desde acá, de la Argentina, si hay una periferia del Islam en la Argentina, es la mezquita por la estigmatización, no por el contenido, ¿no? Por la estigmatización sistemática que ha sufrido a lo largo de hace 30 años la mezquita que representa Karim. Y entonces, hablar desde ahí, en un mundo donde lo musulmán y lo cristiano, me parece que tienen, en esta nueva realidad que se ha producido este último año en el mundo, una responsabilidad moral y religiosa tremenda. ¿Por qué? La otra religión, eso no me voy a meter porque después habla Karim sobre las otras minorías abrahámicas, pero la otra religión monoteísta hoy está en una crisis moral muy grave, ¿Qué te parece? ¿no? Sí, sí, sí. Que no se va a recomponer así nomás. Y aparte también, cuando uno analiza la proyección demográfica, esto puede parecer medio... es tremenda, o sea, la mitad yo te diría que, no sé cómo tendrás vos los datos, Karim, de la proyección de los musulmanes, por lo menos va a ser el 40% de los musulmanes en el mundo van a ser musulmanes al fin de siglo, Sí, por la dimensión que tienen los musulmanes en África y en otros lados. Y sin embargo, la otra religión monoteísta, los cristianos estamos ahí. Ahora, también nos están atacando. Fíjate, hoy bombardearon nuestra iglesia católica en Gaza, que estaba el padre que hablaba todos los días, Francisco lo llamaba a él a ver cómo estaba la situación en Gaza. Fue herido, ¿eh? Fue herido él Está herido. y murieron 2. Entonces, Sí. ese misil que manda ahí el Estado de Israel es un mensaje mafioso a León XIV. Porque León XIV, a su estilo, va por el lado de las periferias que estamos hablando acá de Francisco. Entonces ya no es casual que le hayan tirado, después de 1 año y medio de guerra, no recuerdo cuánto es exacto, haya caído el misil en la iglesia con 600 refugiados de palestinos ahí. Entonces, el Islam y los católicos estamos siendo atacados por la OTAN. Entonces, para nosotros, desde nuestra humilde posición en Argentina, porque Argentina es un enclave hoy muy dominado por la OTAN, por Estados Unidos, por Israel, pararnos a hablar en este programa con el apoyo o con el pie en un religioso como Karim vinculado a Irán, esta es nuestra respuesta. Este es nuestro desafío. A un día, porque mañana se cumple el aniversario del atentado a la AMIA. Entonces es muy importante haber salido hoy. Claro. Y Yo quiero te digo, completar en ese punto sintético de la AMIA, no voy a entrar en la polémica de la AMIA, pero quiero decir, Karim fue respetado por Francisco, y Francisco tenía una opinión completamente distinta de la que es la opinión pública sembrada acá por el sionismo en la Argentina contra Irán, completamente distinta la actitud, y eso se reflejó en la Academia Pontificia de Ciencias,
donde unió a los científicos iraníes y los científicos del Estado de Israel para ver cómo se resolvía el problema del cambio mundial climático y el cambio, y hicieron un laburo espectacular que vamos a tener que recuperar. Eso lo digo ¿por qué? Porque esa estigmatización en la cual ha convertido a nuestro país en parte de sus políticas imperiales, en base a los informes del Servicio de Inteligencia del Mossad israelí y de Estados Unidos, estigmatizan a Irán, la justicia argentina. Pero yo pregunto, la justicia argentina, ¿por qué no hizo participar a todos los servicios de inteligencia del mundo para resolver cómo había sido el atentado? ¿Por qué no participaron los servicios de inteligencia rusos, chinos, de Brasil, de México, de países que no estuvieran que fueran neutrales dentro de eso? Por lo tanto, a partir de eso, todo lo que hizo la justicia sobre el atentado de la AMIA y la embajada es nulo, de nulidad absoluta, porque ha violado la Ley de Seguridad Nacional. Y lo quiero decir en este primer programa, porque nunca se planteó esto. La lógica de una justicia seria hubiese sido, bueno, estamos ante un atentado, como hicimos con el Ara San Juan, porque el Ara San Juan lo terminaron descubriendo los servicios de inteligencia rusos, donde estaba. No aplicamos el mismo criterio que el Ara San Juan a estos dos atentados, y ahora hay que exigírselo de vuelta a la justicia. Quieren empezar un juicio en ausencia, que es una estafa total. Lo primero que nos vamos a presentar es para que se convoque a todos los servicios de inteligencia del mundo a una nueva investigación sobre el atentado, que es lo mismo que hicimos en Ara San Juan, y vamos a ver qué pasa. Bueno, con esto Te cuento acá... Espera que quiera hablar Karim. Sí. No, dale Martín, después hablo. No, breve. El cura, el rockero, se llama César Schicitano Tagle. Es el nombre y apellido del amigo César. Sí, ese que estamos hablando. Sí. Sí. Bien. Dale, Karim. Bueno, el tema es que, a ver, con respecto al tema de la gran calumnia, porque es una gran calumnia realmente querer culpar a alguien que nunca se ha aportado prueba y que, de acuerdo a un juez inglés que en su momento detuvo al que era embajador en el momento de las explosiones, el juez inglés le dijo que Galeano no tenía ninguna prueba como para que él lo tenga bajo prisión, lo tuvo que liberar. Con la nuestra se le pagó indemnización, digamos. Nunca se encontró nada concreto. Esto es lo importante, de que no es que diga yo que alguien puede decir, bueno, que mirá a él porque está con los iraníes, entonces lo defiende. No. Esto lo dicen los familiares de la AMIA, que han venido incluso a la mezquita, como el caso de Burstein o el caso de Laura Ginsberg. No vino ella, vino el nuevo esposo, Pablo, no me acuerdo el apellido. Y ellos nos han dicho que al principio estaban convencidos que Irán era lo que se decía, y se suponía que los grandes servicios de inteligencia no hablan porque sí, y se supone que saben lo que dicen, para eso son grandes servicios de inteligencia. Y con el tiempo se fueron dando cuenta, con mucho dolor, de que en realidad fueron víctimas de intereses políticos ajenos a la verdad de lo sucedido. Y esto lo dicen ellos, por eso ellos le responden al juez Rafecas de que el juicio en ausencia es un pedido con fines políticos, pero no con fines de aclarar qué pasó. Y obviamente a los familiares, nosotros los entendemos, lo que les importa a los familiares es saber qué pasó para que se haga justicia. Vos fíjate que por cualquier camino que empezamos a hablar terminamos en un reclamo de justicia que es permanente y desde distintos ángulos. Y con la máxima profética o la máxima de Dios de buscar la justicia, porque lo demás se os dará por añadidura. Acá en este programa yo creo que si nosotros buscamos justicia vamos a andar bien, porque lo demás se nos va a dar por añadidura. Y aparte que vos fíjate que la justicia fue definida en estos términos por el sucesor del profeta Mohammed, un hombre, como si te dijera, para un cristiano, el lugar que puede ocupar el apóstol Pedro, como sucesor de Jesús. Él dice, la justicia es que cada cosa ocupe su lugar. Cada cosa en su lugar es justicia, es equilibrio. Si vos sacás una cosa de su lugar, se desequilibra. Hay una película
muy linda de Anthony Quinn, El mensajero, que encarna la vida del caudillo que enfrenta a las tropas de Mussolini en Italia, En Libia. en Libia. El león de no sé Y cuánto se llama, sí. él está, sí, el león del desierto. Él está hablando y está dando una clase y habla de la armonía y equilibrio de los planetas, el Sol, la Luna, la Tierra, y cómo si este equilibrio se altera en algunos grados, se rompe todo el sistema, el orden que permite la vida, etc. Entonces, lo primero que hay que poner en su lugar es a Dios. Como dice el preámbulo de la Constitución, fuente de toda razón y justicia. Es decir, es la fuente de la justicia. Si yo busco justicia, estoy buscando a Dios. Lo primero es saber qué lugar ocupa Dios. Y obviamente que Dios es principio y fin de todo. Dios es absoluto, Dios es que sostiene, crea y recrea lo que hace y lo hace con un fin, que no es sino el amor universal, es la paz absoluta y eterna, es la felicidad sin límites, etc. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, si se quiere, lo segundo es el tema de la justicia social, como bien dijo Francisco. Es decir, que, vos fíjate, en definitiva son los dos primeros grandes mandamientos. El amor a Dios, que es el reconocimiento de Dios, el agradecer a Dios, el pedir a Dios, el apoyarse en Dios, en conocer a Dios, reconocerlo, y entonces liberarse de toda finitud y de todo límite, de toda imposibilidad y de toda muerte, de toda vejez, porque el espíritu, al contrario del cuerpo, se rejuvenece con la aproximación a Dios, se empodera. Y esta es una verdadera liberación. O como dirían, yo estuve leyendo lo que mandaste, Guillermo, sobre Medellín, lo que habla de una salvación o una liberación integral, no meramente material, sino integral. Espiritual básicamente también. Integral es espiritual y material. Ni espíritu sin materia, ni materia sin espíritu. Es una visión integral, unitaria. Exacto. Algo que el padre Carlos Mujica decía, que tenemos que volver a la unicidad, porque hemos caído en el dualismo, espíritu y cuerpo, y para colmo, encima los confrontamos. Es decir, que había que optar por uno u otro, eran excluyentes. Y así nos hemos debilitado, porque toda división, esto lo dice Jesús también en los evangelios, dice, toda división debilita, ¿no? Es decir, cuando lo acusan de ser satánico, dice, ¿cómo podría Satanás dividirse contra sí mismo? Se debilitaría. Claro. Porque yo hablo en contra de él y yo actúo en contra de él. Bueno, la cuestión es que estos son los dos principios. Justicia social tiene que ver con la caridad, tiene que ver con el amor al prójimo, y el reconocimiento de Dios con el mandamiento del amor a Dios. Y todo, en definitiva, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es volver a lo que es real, verdaderamente real, y lo que nos va a curar, lo que nos va a unir, lo que nos va... yo no sé cómo hará el padre Romanelli, a quien conocí antes de ir a Gaza. Ajá. Gaza es una iglesia que creo que tiene más de 1000 años. Perdón, Mirá. la iglesia... ¿Lo conociste a Romanelli? Sí, es la única iglesia católica que hay. Es la en bombardeada Gaza. que decíamos recién, Sí, ¿no? Para sí, los oyentes. sí, claro. Es con la que Francisco se comunicaba todos los días. Hay un video muy lindo donde habla incluso en árabe, porque hay palestinos ahí, musulmanes lo saludan, salamu aleikum. Él tenía más de 600 refugiados en esa iglesia. Exacto. Con lo cual, realmente una obra extraordinaria. Y esa iglesia ya había sido atacada anteriormente, que es una vez que Francisco sale al balcón y sale muy airado, diciendo que eso es terrorismo. Así, bueno, por supuesto, eso le costó cartas de Netanyahu, de Rabin, etcétera, criticándolo porque no admiten absolutamente nada. Pero bueno, lo cierto es que sería muy importante un día poderlo tener al aire a Romanelli, hablar con él. Sí. Para que cuente un poco lo que se está viviendo ahí, realmente ya lleva mucho tiempo. Y también querría ver qué diría en esta ocasión Milei, que defiende incondicionalmente las posturas de Netanyahu. Es decir, ¿qué va a decir cuando atacan una iglesia que es católica, como el país que él preside? Él dice ser católico.
y donde además se ataca a algo tan querido por Francisco, se ataca a un cura argentino que está en esa iglesia, y se ataca a todos los civiles que puedan estar ahí refugiados. Y hay suficiente tecnología como para entender la precisión, digamos, que implica una iglesia, digamos, como blanco militar, digamos, ¿no? Ya, porque ya realmente todo es blanco militar, parece. Hasta el niño hambriento que va a buscar su comida a un lugar que le dicen de antemano que va a ser seguro y lo matan con una ametralladora. Es una cosa, no tiene límites. Cruel, 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 una crueldad absoluta. Yo diría, como dijo, también hay que volver permanentemente, que es un inspirador de este programa, a Elder Cámara, cuando dice: yo creo en las minorías abrámicas, porque concluyo con esto: si nosotros creemos que Explícale a los oyentes ese concepto de las minorías abrámicas. Sintética, Sí, rápidamente, ¿no? Si nosotros creemos que, como Francisco, de que el regreso a las fuentes es el camino de salvación, el regreso a poner en la centralidad a quien ocupa la centralidad realmente, que implica una dosis de humildad, implica una dosis de mansedumbre, de sinceridad, de honestidad. Entonces, ese es el camino que debemos procurar. Peter Cámara habla de las minorías abrámicas. Cuando hablamos de abrámica, es de la familia abrámica, es decir, abarca a judíos, a cristianos y a musulmanes. El padre La común, familia Abraham. abrámica tiene una responsabilidad espiritual en la sanación del mundo. Porque, insisto, la centralidad es Dios. ¿Eso de dónde Y Dios surge? se ha Explicáselo a comunicado. los oyentes. ¿De dónde surge esa responsabilidad espiritual de la sanación? Es muy fuerte lo que acaba de decir. Primero, que estamos en una crisis de enfermedad, de angustia y de temor. Es algo que todos los días, para aquel que tenga dudas, le invitamos a ver cualquier noticiero que elija a su consideración, no importa qué canal ponga. Y va a ver lo que es la angustia, el dolor, y eso que no muestran todo, ni muestran muy de cerca muchas cosas, pero de todas maneras es suficiente para ver el dolor y la angustia. Bueno, Francisco lo dice en estos términos. Francisco habla del grito de la sociedad, el grito de la naturaleza, ¿no? La sociedad grita de dolor por la pobreza, por la injusticia, por la desazón, por la desunión. Vos fíjate, sin entrar en cuestiones políticas concretas, todos los diálogos políticos son para insultarse o negarse mutuamente. Es decir, Sí, no son diálogos, no son diálogos. Vos me señalás un defecto y yo te señalo un defecto tuyo. Y vos me retrucás con un defecto y yo te señalo otro defecto. Y hay incapacidad primero de aceptar defectos y segundo de mucho menos corregirlos. Exacto. Sino que es una redoblar la apuesta permanentemente, y eso es un desgaste tremendo, eso es un debilitamiento tremendo, eso se van la energía, se van los recursos y cada vez estamos peor. Por lo tanto, el tema de sanación es un tema que obviamente es como un hombre que tiene un dolor va al médico. Si a mí me duele la muela, voy al médico. El dolor es, ¿sabes? En términos proféticos, en términos teológicos, el dolor es una bendición, porque el dolor es una alarma, es un aviso. Si no nos doliese nada, nos moriríamos cada uno en cualquier momento de algo que nunca sentimos ningún dolor. Entonces, directamente pasamos al otro mundo sin problema. Claro. Entonces, el dolor es un síntoma, el dolor es una alarma, el dolor es un llamado, es un mensaje. ¿Vos lo agarrás o no lo agarrás? Ahora, cuando el dolor es agudo, no te queda más remedio que agarrarlo. Yo pienso que este programa, o el hecho de que hoy empiece cada vez a ser más claro el camino que señalaron los grandes visionarios de los años, desde los profetas a los milenios antes, como el de Elder Cámara en los años 50 del siglo XX. Es un camino, y bueno, y lo señaló Francisco también, es un camino de puentes, de diálogos, de reconstruir los diálogos, de reconstruir el respeto. Si vos me decís algo, yo tengo que contestar eso que me decís. Yo no te puedo retrucar con un problema tuyo, porque entonces tenemos dos problemas. Antes teníamos uno, ahora tenemos dos. Ahora, puede ser que lo que vos señalás como un problema sea una imaginación tuya y yo te tenga que responder que lo es, pero con la suficiente grado de respeto y de racionalidad para ayudarte a entenderlo, porque si yo te empiezo a insultar, vos te vas a cerrar, te vas a
a enceguecer. Y lo que vas a aumentar es tu desprecio, tu rechazo, que es lo que es tan común hoy en día, digamos, ¿no? Así que la Argentina, yo creo que esa monja que te dijo Martín una cosa tan extraordinaria como Sí. ¿cómo te dijo? Tierra Santa. Tierra Santa. Me tomó. Me emocionó, ¿eh? Terra Santa, me tomó la mano y me dijo Argentina, Terra Santa. Impresionante. Bueno, Francisco decía que Argentina era un mensaje de optimismo. Nosotros hemos conocido en el diálogo interreligioso en Argentina europeos que dicen ustedes viven en un paraíso y no se dan cuenta. Yo creo que nosotros no es que seamos más que nadie, pero como dice el dicho, creo que Martín Fierro dice, tampoco somos menos que nadie, ¿no? ¿Y en qué punto? En que la distancia, el hecho de estar tan lejos, nos permite tener la posibilidad del diálogo. Exactamente. Te voy a dar un ejemplo. Yo en Floresta, cuando nosotros fuimos muy calumniados, no nos importa ser calumniados porque la calumnia puede ser o por ignorancia o por maldad. Pero la calumnia fundamentalmente perjudica al calumniador. Al calumniado es una cuestión de tiempo. Claro. Pero como no está afectado por la realidad de esa calumnia, en realidad en lo esencial, en el alma, no le afecta. Le puede sí complicar cosas y demás, sí, seguramente. Retrasar, pero es como el arco de una flecha, ¿viste? Vos tensás la cuerda y después en un momento cuando la soltás, cuanto más la tensaste, más la flecha va más lejos. Exacto. Entonces el calumniado, porque no hay nadie, mirá si no, Jesús, Moisés, Noé, fueron todos calumniados. Muhammad, todos son calumniados. Los profetas, todos son tratados de mentirosos, subversivos, de, no sé, digamos, pretenciosos. Bueno, todo el tiempo. Estigmatizados. Claro. Por gente que realmente no estaba en condiciones de estigmatizar a nadie, como eran los emperadores, los faraones, los césares, etc. Claro. Entonces yo creo que Elder Cámara dice las mayorías, no tiene esperanza en la mayoría, sí en las minorías, porque las mayorías de alguna manera son parte del status quo. Las mayorías son las grandes responsables de no dar la solución a los problemas espirituales y morales que atraviesa la humanidad. Porque si vos te declarás abrámico, seas seguidor de Moisés, de Jesús o de Muhammad, vos tenés que tener un aporte positivo, porque realmente tenés que ser curador, tenés que dar vida, tenés que dar unión, Claro. tenés que dar dignidad, respeto, etcétera, amor. Entonces, eso sí lo sos realmente. Ahora, si tus palabras no condicen con tus acciones, si vos decís ser, pero vos fíjate que unos hipócritas le dicen a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham también, somos hijos de Abraham. O sea, ¿por qué nos criticas? De alguna manera era el reclamo. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, no querrían matarme. Claro. Convertido en hijo del demonio. Claro. Entonces, es muy grave, dice el Sagrado Corán, oh creyentes, es muy grave que digáis lo que no hacéis ante Dios. Es muy grave ante Dios que digáis lo que no hacéis, que es la característica del hipócrita. Que eso parece que eso gobierna el mundo hoy, ¿no? Lamentablemente. ¿No? Pero claro, se habla de democracia, se habla de respeto, se habla de derechos humanos, se habla de paz, se habla de prosperidad, se habla de desarrollo, se habla de modernidad, de evolución, y la verdad es que estamos en claros signos de peligro existencial, porque ya ahora se habla de la naturaleza en vías de destrucción total, la sociedad en vías de empobrecimiento o sea, la cantidad de gente que vemos hoy durmiendo en la calle en Buenos Aires yo creo que no tiene antecedentes. No. Es una tristeza terrible. Yo no entraría en quién tiene la culpa, es un hecho que hay que revertir. ¿Qué importa? Vos te ves a tu hermano tirado en el suelo, ¿quién fue? Viene después. Claro. Lo primero es levantarlo. Ahora, si vos te quedás discutiendo quién fue y él sigue en el suelo, no te importa tu hermano. O sea, es muy evidente que no te importa tu hermano. Claro. Nadie reacciona así. Nadie reacciona viendo a su hermana o a su hermano en el suelo hambriento y va a discutir quién fue y lo deja ahí muriéndose de hambre. Exacto. Entonces, las cosas no están bien. Y bueno, y creo que en parte es el legado de Francisco que yo quiero y aspiro a enriquecer con los otros legados
y los otros mensajes vivos, que en definitiva todos se fundan en los profetas, yo no voy a decir nada nuevo, pero lo que falta en el mundo es diálogo. Exacto. O sea, son todos clichés, ¿viste? El fulano es terrorista, el otro es terrorista, porque son todos terroristas, pero digamos, sí, hay una manera de ver quién dice la verdad si uno ve las acciones. Las acciones hablan más que las palabras, pero no todos quieren hacerlo, no todos tienen la capacidad de hacerlo, no todos tienen el tiempo, las ganas, no todos tienen intereses que les permitan, digamos, buscar lo verdadero responsable. ¿Quién es el que menos coincide su acción con sus dichos? La verdad que los argentinos tenemos, yo siempre lo dije en televisión cuando me tocó estar, la verdad que los argentinos, si hay algo que tenemos, gracias a Dios, Buenísimo. es inteligencia, yo creo que producto de la mezcla extraordinaria que hay acá. Exactamente. Crisol de Entonces, culturas y razas y religiones. Sí, creo que esa variedad tiene dos posibilidades. O te sume en el caos de la multiplicidad sin orden, sin sentido, pero si le encontrás el sentido es extraordinario. O sea, sos un hombre universal. Sos, como diría Vasconcelos, Claro. la raza cósmica. Karim, La raza cósmica es un Karim, concepto extraordinario. te voy a contar una anécdota risueña, pero que un poco sintetiza esto que estás diciendo vos. Mi papá fue diplomático de carrera y terminó su carrera en Libia, en Trípoli, siendo embajador argentino. Y allá en la embajada tenía un mayordomo que era egipcio, nubio precisamente, o sea, de piel marrón, oscura, ¿no? Se llamaba Ahmed. Y Ahmed, después de muchos años, decide tomarse unas vacaciones. Ahorra guita, o sea, Ahmed odiaba profundamente a los judíos. Profundamente a los judíos. Y Ahmed tenía su alfombrita y rezaba 3, 4 veces al día y todo, ¿no? Y un día el tipo se va de vacaciones, está en Europa, llega a París y llega un mediodía y tenía hambre. Y tenía hambre. ¿A dónde fue a comer Ahmed, que no comía cerdo y que también comía carne tipo kasher? Fue a un restaurante judío. Fue a un restaurante judío. Se sentó en la mesa, pidió lo que quería pedir porque estaba seguro de que no lo iban a pasar con la comida y su creencia religiosa. Lo sirvió un judío, le pagó un judío, él comió y se fue chocho al restaurante. ¿Te das cuenta? Lo que es la cultura y que la cultura puede unir a los pueblos en vez de enfrentarlos. Sí, sí, ¿No? ese fue el mensaje Una de Francisco, anécdota ¿no? boluda, es una anécdota tonta, pero que para mí simboliza mucho. No es tonta, es muy fuerte. Yo creo que si uno mira, nos quedan 5, 6, 7 minutos del programa, pero en este primer programa habíamos hecho el listado, le aclaramos, vamos a invitar a todos los que tuvieron vivencias con Francisco, Gustavo Vera, ya nos dijo que sí. Ahí tenemos un escrito, si tenemos tiempo lo vamos a leer, a Sánchez Orondo, a Juan Picafiero, bueno, a todos los que tuvieron una relación de todo tipo social, por poner algunos nombres, después la gente de abajo, las empresas recuperadas que tuvieron un vínculo con Francisco Bárbaro. Eso va a ser el espíritu acá. De hecho, agarramos el nombre de Puentes, que fue el nombre que puso el que era candidato presidencial de la Sota, cuando fue a hablar con Francisco, a ver si le parecía bien que él fuera candidato presidencial de la Argentina en el año 2018, Francisco le dijo que sí. Y el nombre y su campaña la empezó con un programa que se llama Puentes. En este sentido hay una coherencia con esto que estamos haciendo acá, que iba a ser un programa periodístico todos los domingos a la noche en Radio Crónica, del cual se emitió un solo programa. Ajá. Y después se tuvo ese accidente dudoso como el de Angelelli o Ponce de León. Pero el mismo es el mismo nombre que el programa que le habilitó Francisco a Cera de la Sota para su campaña política. Después el diálogo con los ateos y los agnósticos de Francisco, que le decía, ¿no crees en Dios? ¿Te gusta lo que hago? Tirame buena onda. Claro, así de sencillo en el diálogo que no plantea creas, Francisco. No creas. Pero ¿te gusta lo que hago? Vení acá, subite al colectivo de Francisco y dale para adelante. Exacto. Bueno, todo eso es lo que vamos a recuperar acá. Desde lo más sofisticado de la Academia Pontificia de Ciencia hasta la cuestión de la vivencia chiquita
de este mano a mano Sí. con la gente que de todos los que tuvieron contacto con Francisco. A lo más sofisticado, vamos a hacer, tenemos la tesis de Karim sobre la Unión Estratégica. Interesante. Y vamos a tener que darle, en ese sentido, como vos dijiste, al que está caído una mano, vamos a tener que darle una fuerte mano desde este programa a la colectividad judía mundial. Ujú. No al Estado de Israel y a Netanyahu, no, porque están destruidos. La colectividad judía mundial no sabe por dónde seguir. Los humanistas, incluso los religiosos, Sí, sí. están tan golpeados moralmente con lo que está haciendo un Estado que nació en una situación y se convirtió en un Estado genocida e imperial, que hoy no saben qué seguir. Entonces vamos a tener que, y le vamos a tener desde acá tirada una mano. Por supuesto. Sí. Porque están en un... Ya, Lo vivís, lo encontrás con los que hablan, no saben qué decirte. Me dan pena, te juro que me da pena la colectividad judía mundial. Además porque ellos integran la casa común también. Por eso mismo. Y porque Francisco haría eso, ¿eh? Está. Francisco haría Te eso. digo, cuando Elder Cámara hablaba de minorías abrámicas, obviamente los judíos son parte de esa minoría abrámica. Y te voy a contar rápido, en un minuto, nomás una anécdota con... ¿cómo se llamaba el obispo metodista Echegoyen? Ujú. Cuando yo lo fui a ver a Pérez Esquivel, Adolfo, por el tema de las calumnias que nos están, digamos, bombardeando Ujú. en los años 90, Adolfo me manda a ver a Echegoyen, al obispo metodista. Lo voy a ver, le explico la situación y me dice, ¿conoces algún rabino? Le digo, la verdad, no, más que la televisión, así, no tengo trato con un rabino. Me dice, bueno, déjame ver qué puedo hacer. Y un día me llama y dice, mira, conozco uno, se llama Daniel Goldman, Ujú. y Floresta, me dice, del barrio. Ujú. Entonces me dice, te querría ir a visitar con él, hablé con él, está dispuesto, ahí a la mezquita. Le digo, dale, venite, vengan. Bueno, vino Daniel Goldman y resulta que el padre de Daniel Goldman tomaba mate en la puerta de su casa con el padre de mi esposa. Oh, mirá, Porque qué maravilla. eran vecinos. Y resulta que Goldman resultó ser el ruso y César El turco. era el italiano y estaban los turcos y ellos se conocen, se criaron ahí, Claro. en esas calles. Eso te lo puede contar, además de Gustavo Vera, un amigo de Gustavo Vera que sale poco. No sé si es amigo ahora, pero Alejandro Salomón, que es uno de los turcos del barrio donde se criaron con Goldman y demás. Entonces Daniel viene a la mezquita. Yo no lo conocía a Daniel Goldman, más allá de algún artículo de Página 12, que en ese entonces salía en Página 12. Y entonces Daniel Goldman dice, mirá, yo a los turcos los conozco muy bien porque me quería jugando con ellos a la pelota, dice. Y sé que son incapaces de hacer algo como lo que sucedió en la AMIA. Y le digo, bueno, sí, totalmente. Es como vos decís, o sea, yo también los conozco, yo tampoco soy turco y no soy de este barrio, me vine de otro barrio, pero la verdad es que lo veo totalmente incapaces, además yo no vi nada, yo estoy acá, te digo, y nada que ver. Y me dice, ¿te puedo pedir un favor? No digas que yo vine porque me van a dar con todo, dice. Le digo, no te preocupes, no lo voy a decir. Pasó un año de eso y nos invita Herman Schilder de la radio municipal, tenía un programa. Sí. Entonces empezamos a hablar, ¿viste? Entonces en un momento Herman Schilder dice, pero escúchenme, ustedes se tienen que pelear, porque si no nadie me va a creer de que ustedes están todo arreglado, Claro. no se están peleando. Yo estoy preocupado, me estoy empezando a preocupar porque si no se pelean no me van a creer, bueno. Así que le voy a sacar el tema de Israel, ahora los quiero ver. Bueno, terminamos de hablar del tema de Israel y no nos peleamos. Por supuesto, diferimos en algunos puntos, pero pelea, lo que se dice pelea, no hubo. Entonces, agarra a Daniel en el programa de Schiller y dice, yo quiero aclarar algo. Yo fui a la mezquita Tauhid y los turcos los reconozco y nada que ver, están diciendo cualquier cosa, la cosa no es así, qué sé yo. O sea, la cuestión es que salimos de la radio y le dije, Daniel, vos me dijiste que no diga nada y vos lo dijiste en radio municipal, más que mal, te digo, te escucha. Claro. Me dice, no me importa nada, ya está. Bueno, lo que te quiero decir es que eso es la Argentina. La Argentina es un lugar a 15.000 kilómetros de la zona de conflicto,
y en la que tenemos la inteligencia suficiente para sentarnos y hablar y respetar, digamos, la condición de tierra de paz, donde por las tres expresiones religiosas abrahámicas está prohibido agredir. Ojo, no está prohibido defenderse, pero sí está prohibido agredir. O sea, vos empezás una agresión, si, por ejemplo, alguien te insulta y vos le contestás con un tortazo, vos sos un agresor. Porque vos tenías solamente derecho o a devolver el insulto, eso se llama talión, o a perdonar, eso se llama perdón, que tiene superioridad moral sobre el talión. Pero el talión es un derecho, ojo. Pero lo que vos no podés hacer es aumentar la cuota con una agresión física. Eso está prohibido por Moisés, por Jesús y por Muhammad. Entonces, digamos, volvemos a la fuente. Si nosotros conocemos y respetamos más los códigos, vamos a andar muy bien. Y tenemos la ventaja de estar a muchos miles de kilómetros y de no importar el conflicto. No digo de no hablar del conflicto y no digo de no preocuparnos por el conflicto. Estamos en un mundo en la casa común y es obvio que tenemos posturas, pero no importemos las modalidades del conflicto. Es decir, acá no se trata de darnos bombas. Sí, sí. Acá se trata, tenemos la mediación, los suficientes mediadores como para sentarnos en una mesa amplia y como en una familia, te diría más, si en una familia alguien no quiere hablar del tema, bueno, con ese no hablar del tema. Tampoco lo vas a estar torturando, ¿viste? Karim, se nos fue el tiempo ya. Me permito completar un concepto a todo lo que hemos dicho acá, especialmente lo que acabas de decir vos. Yo creo que lo que podemos aportar los argentinos es tenemos historia en ese sentido a nivel internacional, una gran potencia de creatividad a la solución de los temas en términos pacíficos. Lo hemos hecho siempre. Y me parece que es lo que está faltando. Falta creatividad y audacia en los planteos, ¿no? Y animarse a romper lo establecido con cosas nuevas y buenas, no cosas buenas, nuevas y cualquier cosa. Esa creatividad me parece que nosotros desde el programa vamos a tratar de aportarla. Lo hicimos con Francisco lo valoró muchísimo, lo vamos a ir transmitiendo, ahora no, desde luego ya se agotó el tema, pero me parece que hay un gran vacío de ideas a nivel no solamente internacional, sino de diálogo y de debate, como vos decís, y ahí vamos a hacer nuestro humilde aporte desde este espacio que gracias a tu iniciativa, Karim, hoy ha tenido su primer programa. ¿Le parece bien, don Martín? Me parece excelente. Creo que fue un lindo debut el nuestro. Lindo debut. Vamos a hacerlo circular y vamos ya a planificar el próximo programa. Vamos a estar todos los jueves en este horario. Por ahora, esperemos por ahí estar más tiempo a futuro. Y Karim, muy agradecido que haya sido el iniciador de esta propuesta. Y creo, como ya te dije, es estratégico. El Islam tiene el futuro espiritual, y te lo digo como cristiano, en sus manos por un problema demográfico en lo que va del siglo, en lo que falta del siglo, no en lo que va, en lo que falta del siglo. La mitad de la población mundial va a ser musulmana. Así es. En el 2100. Bueno, Karim. Ese es un tema que si no se dialoga, por ahí alguno se puede llegar a alarmar con cierto grado de razón por el desconocimiento que hay. Pero para eso estamos con este programa, para aclararlo. Yo les agradezco a ustedes, a vos, Guillermo, y a vos, Martín, y a Marco, que está ahí en la producción, por esta posibilidad. Y además, bueno, que Dios yo creo que va a ayudar, porque es un programa de diálogo, es un programa en el camino que han señalado personas muy queridas, como dijo Martín, en el caso de Francisco. Así que estamos por el buen camino. Aparte, no quedan muchos otros caminos que recorrer, en el sentido de que lo otro es, bueno, no hacer nada o caer en el pesimismo, y eso obviamente no es lo que hay que hacer. Seguro. Bueno, nos estamos viendo en 7 días entonces, en esto que se Disculpen llama... que no estoy con ustedes, pero estoy un poco lejos, estoy más o menos como a 13.000 kilómetros, estoy en la zona más bien de conflicto. Bueno. Estás en Irán, ¿no? No, estuve en Irán, llegué hoy al Líbano, estoy en el Líbano, Estás en ayer llegué al Líbano. Ajá. Y la verdad que es una tierra extraordinaria, Irán, el Líbano, Irak. Yo no estuve en Palestina,
y permítanme, sin enojar a nadie, hablar de Palestina, porque hay que honrarla. Palestina está muy, muy golpeada, la verdad que... Y también debe ser extraordinaria, ¿no? Si hay tanta pelea por vivir ahí, debe ser que bastante extraordinario debe ser. Bueno, Bueno. nos estamos viendo en esto que se llama Puentes de Diálogo dentro de 7 días. Ahí estamos. Para seguir tendiendo puentes y derribando muros. Karim, un gran abrazo desde acá, desde el sur del mundo. Chau. Nos vemos. Radio con Aguante. No sé.